Tenemos al aire a una gran artista, Rosarina, que vive y trabaja en Buenos Aires. Una gran artista, una gran maestra, lo sé por experiencia propia, y una gran persona. Bienvenida a Pluma, Lápiz y Veneno, Carolina Antoniadis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Marinés? Bien, un gusto tenerte al aire, Caro, sinceramente. No, un orgullo para mí que tengas ya tu programa de radio, genial. Sí, bueno, Caro, la verdad que hay muchísimas cosas para conversar con vos. Te quiero preguntar muchísimo. Por empezar, bueno, felicitarte porque estás teniendo un montón de logros cada vez más. Te voy perdiendo el rastro a veces porque vas muy rápido. Lo último fue lo de la inauguración de la línea B de Esteban Echeverría, de la estación de subte, que también tiene reproducciones de tu obra, pero también está lo del banco. Ahora estabas colgando, creo, en... Sí, hoy estuve colgando a la mañana en el Banco Nación, que se inaugura mañana. Que es una galería que tiene la fundación del banco, ¿no? Sí. Que está delante del Banco Nación, ahí en Rivadavia al 300. Bien. Bueno, te iremos a ver. Quería preguntarte, contame, ¿qué es para vos ser artista? Uy, qué pregunta. Sí. Mira, muchas veces cuando estoy pintando digo, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Me lo sigo preguntando, es una pregunta que no cesa jamás. Sí. No es que a medida que uno va pintando más, al contrario, creo que cada vez tiene menos respuestas, es al revés. Mira, yo siempre digo que yo me considero pintora, ¿no? Porque hago una diferencia entre ser pintor y ser artista. Parece que artista ya es como una persona que ya cambia una manera de ver el mundo, es una situación transformadora, ¿no? Claro, como un agente de cambios. Sí, un agente de cambio, ¿no? Como yo siento que soy más pintora en el sentido que, bueno, hago mi desarrollo en la pintura, pero no sé si voy a transformar ¿Y cómo nos contás de qué va tu obra? ¿Qué es lo que vos querés transmitir con tu obra? Mira, empezó desde que yo estaba en la Escuela de Bellas Artes y ahí creo que ya tomé un partido, digamos, estético en ese momento, estoy hablando en los años 80, ¿no? Y mi trabajo empezó así, primero espontáneamente, empezó a desarrollarse con un tema de lo decorativo. Sí. Lo decorativo, que en ese momento siempre fue como una categoría, viste, un poco desvalorizada. Exacto, ¿no? como medio un término despectivo a veces. Exactamente, ¿no? Despectivo. Entonces, yo es como que empecé a trabajar, bueno, yo quiero trabajar con esto y lograr otra cosa, ¿no? Con esto de lo decorativo. Casi te diré que lo utilizo a veces como una materia prima, lo decorativo, para después generar otra cosa, ¿no? Tratar de generar arte con eso. Claro. Y bueno, un poco es siempre la misma pregunta, te diré, de cuál es ese límite entre el arte y el diseño, que es una pregunta que me hago muy corrientemente y que es como muy difícil a veces de definir, ¿no? Y vos siempre estuviste como muy cerca también del diseño, porque también estabas con el tema textil, el estampado. Claro, bueno, cuando hice mi primera muestra en el año, te digo, 1987, que un poco desarrollaba, para que te des una idea, yo venía desarrollando toda la línea que venía desde Matisse, de Klimt, que justamente fueron autores que trabajaron esta idea de lo cotidiano, de lo decorativo, ¿no? Sí, tu obra está muy marcada por estos referentes. Sí, totalmente. Aunque más me pese, pero sí. Sí, igualmente lograste tu sello propio, no es que copias. Sí, es pero distinto, bueno, si vos rastreás todas las biografías de los artistas o pintores, siempre tiene una influencia seguro, claro, primera, ¿no? Con algún artista o maestro, lo que sea. Después uno se va independizando. Y bueno, y como te decía, hice esta primera muestra y la respuesta que tuve de diseñadores, y como la gente me decía, esto es muy textil, esto me hace acordar al diseño. Te estoy hablando del año 87, que no existía ni la carrera ni la palabra diseño prácticamente acá, ¿no? Sí. Entonces, ahí es como que dije, sí, bueno, me interesa todo eso y me introduje en el mundo del diseño. En los años 90, en el 90 creo que fue, 89-90, se creó la carrera de indumentaria y textil, y ahí yo, bueno, me acerqué y fui docente y perdí la inocencia, digamos, de todo el lenguaje del diseño y lo utilicé conscientemente, ¿no? Sí.
y ahí, bueno, empecé a trabajar sobre temas del diseño, o sea, los patrones textiles, la idea de la repetición, bueno, un montón de temáticas que tienen que ver con el diseño y, bueno, llevarlas al arte, ¿no? ¿Y cómo es tu proceso creativo? Mira, en general yo parto de imágenes, o sea, no es, viste, a veces la gente piensa que esa imagen de que te estás un día pensando y te aparece una imagen, no. En general busco mucho, soy muy curiosa y busco material todo el tiempo de distintos registros, o sea, desde el diseño, desde los paisajes, desde un folleto de un museo en San Petersburgo hasta un catálogo de los años 60 de calzado. Sí. Mirá, yo tenía la idea como que era muy de fotos familiares o que venía también mucho por ahí. Sí, lo de la foto familiar y el lenguaje de la fotografía, que yo utilizo mucho para después transformarlo y generar mi pintura, es porque en mi casa mi papá le gustaba mucho la fotografía y sacaba muchas fotos. Mi papá le enseñó a mi mamá y mi mamá le enseñó a mi hermano. Conclusión, mi hermano es un fotógrafo profesional. Sí, vos aparte venís de familia de artistas, todos artistas. Y sí, digamos que la fotografía estaba ahí en mi casa como cotidianamente. Y mi abuelo era pintor, mi abuelo paterno, el papá de mi papá, era un pintor que, bueno, trabajaba en Rosario, ya es bastante conocido. Sí. O sea que, bueno, todo eso estaba en el ambiente, o sea que cuando yo te digo que trabajo a partir de imágenes, porque mi casa estaba plagada de imágenes. Claro. ¿No? Entonces, es como, para mí, ¿cómo podría decir? Reutilizar esas imágenes es mi primer paso en el proceso. Después, bueno, esto que me genera, con qué lo asocio, trabajo mucho con las asociaciones de cosas, y después, bueno, lo voy planteando y ahí sí, la parte del color y todo lo que sea, por ahí hasta los diseños que yo después voy improvisando, tiene que ver con esa naturalidad espontánea del momento, ¿no? No lo tengo planificado. Eso te iba a preguntar. ¿Vos partís con una idea y la vas modificando? Sí, con una estructura de base, que es como... Sí, es eso, es una estructura, ¿no? Si hay personajes, bueno, están los personajes dibujados y después todo lo que es lo ornamental, de alguna manera, es lo que voy improvisando. Sí, a mí me encanta porque es una paleta muy alegre y me encantan los personajes porque... son singulares y son anónimos, o sea, son universales y a su vez seguramente representan a alguien en particular, pero al no tener rostro le da como una posibilidad de juego mucho mayor. Sí, esa idea que vos decís del anonimato fue porque empecé a trabajar con las fotos familiares y de alguna manera era como muy expuesto para mí, entonces dije, bueno, no los voy a identificar en el sentido, no le puse las facciones, porque entonces se arman arquetipos, ¿viste? Claro. La madre y la hija, la familia. Claro, que podés ser vos con tu mamá, pero que en realidad puede ser cualquier... todas las madres con sus hijas, Claro, exactamente, ¿no? Es buenísimo. Sí. ¿Y qué necesitas para trabajar? O sea, más allá del acrílico, digamos, ¿qué necesitas para de alguna manera nutrirte para llegar al trabao? Mira, yo soy muy dependiente, primero me necesito mi taller, ¿no? Como mi taller y mis rituales es una manera, o sea, yo llego al taller, necesito orden, eso sí, necesito visualmente tener todo ordenado, y soy bastante, como te diré, rutinaria, ¿no? Porque pinto, le dedico bastantes horas al día, bueno, me dedico a eso, tengo la suerte de poder vivir de esto y de las clases y de la pintura, entonces es como un trabajo para mí, o sea, voy todos los días al taller, cumplo más o menos un horario, no es que tenga que rendirle cuentas a nadie, pero es cierto que a veces hay fechas que cumplir y bueno, y vos sos muy productiva, tenés una historia de una gran producción. Sí, reconozco que sí, pero soy hiperactiva, entonces menos mal que de alguna manera la obra va circulando, porque si no tendría, ¿viste? Una casa llena de pintura, por favor. Sí, terrible. Sí, pero soy así como muy productiva. Y cuando tenés la tela blanca, ¿tenés esa como pequeña angustia que algunos artistas tienen antes de comenzar o no?
Te diré que las angustias me agarran cuando se termina una serie, pero como yo en general trabajo por series temáticas, que, estoy interesada en esto, o en el álbum familiar, y entonces toda esa serie por ahí me lleva un par de años, ¿viste? Desarrollarla hasta que se agota. En el momento del agotamiento y que tengo que generar una nueva imagen, una nueva serie, ese es el momento de angustia para mí. Cuando, viste, si una serie se terminó, es como, bueno... ¿Qué va a venir ahora? ¿Qué va a venir ahora? Es como, bueno, terminaste de las funciones de una obra de teatro y tenés que bueno, ¿qué obra voy a hacer? ¿Viste? Y claro. Ese es el momento para mí. ¿Y cuando se te agota una serie, te das cuenta enseguida o seguís tirando un poquito más a ver si da para más? O sea, un poco te lo pregunto pensando en eso que decía Ennio Iommi, que cuando trabajaba una serie tenía que volver a trabajarla como para agotarla, que era la manera de realmente llegar a terminarla. Sí, a veces es como las relaciones amorosas, decir, bueno, se terminó esta relación, ¿viste? Y después decir, no, otra vez, bueno, no está, bueno, vuelvo un tiempo, qué sé yo, hasta que se trunca totalmente. Sí. Es un poco así. Y esto, ¿cómo surgió esto de las capas, de las áureas, de los barnices que resaltan, que redibujan, que le dan como una cosa de temporalidad, si se quiere, ¿no? Sí, perfecto. Mira, lo de las áreas empezó un poco por este tema, bueno, de las personas, de lo que generaban la energía. También empecé como a estudiar temas así de la energía, ¿cómo te podría decir? Hasta de Reiki, de todo ese tipo de cosas. Y en un momento imaginé como, bueno, cómo sería la visualización de eso, y entonces empecé a trabajar con el tema de las auras, y después esas auras que se iban como expandiendo. De hecho, un cuadro se llama Aura Expandida, y entonces, como había varios personajes y las auras se encontraban y armaban como una forma, de alguna manera empecé a desarrollar eso, que era la visualización de la energía y también como un esquema de tiempo, porque muchas, visualmente, como son líneas concéntricas, dan la idea de ¿viste cuando las piedras están cortadas o las cortezas de los árboles? Los árboles tienen muchos anillos, bueno, esos anillos representan los años. Claro, el tiempo. El tiempo. Entonces, por eso cuando vos decías de la temporalidad, es la manera que yo encontré de representar el tiempo. Sí, realmente es muy evidente, muy interesante. Y lo del barniz para mí es como lo no dicho, lo que no se puede decir, ¿viste? La otra cosa, es como poner una imagen, pero decís una cosa y pensás otra. Entonces, ese dibujo que pasa mucho, nos pasa todo el tiempo. Ese redibujo invisible, de alguna manera, que se visualiza a través de la luz, según como vos lo mires, es como otro discurso que se suma al discurso de la imagen visible, ¿no? Sí, la verdad es que cuando empezaste a agregar estos barnices, yo me deslumbré, porque venía siguiendo tu obra y cuando empezaste con esto dije, ¿cómo puede ser? Porque llega un momento en que vos decís, ¿cómo va a continuar? O sea, vos ves cómo la persona va evolucionando y de repente no se te ocurre que puedes salir por ahí, ¿no? Es como que saltaras del laberinto, como que agregaras... Sí, eso sí fue la iluminación de un día. Dije, porque el barniz yo lo usaba como de alguna manera como para subrayar las ciertas cosas, ¿no? Decir, bueno, lo brillante subraya. Y un día dije, pero el barniz puede ser que dibuje también, y yo puedo dibujar otras imágenes que se superpongan. Eso fue como un día que... Y a veces ahora me siento una barniz dependiente, ¿no? Porque ahora me cuesta mucho salir de esta idea. Es que son como otras capas que se van agregando también. Exacto. Y todo se va como sedimentando y consolidando nuevas imágenes. Sí, no sé, digamos, tendría que agregarle volumen a las pinturas. Bueno. O como a veces le digo a los alumnos, pero ¿qué le querés poner? MP3, ¿viste? Porque no, y no, le quiero poner más cosas y más cosas. Pero bueno, no sé, todavía no sé, hasta ahora... ¿Cómo seguirás? Pero ¿cómo así, seguiré? Bárbaro. Y contame, ¿cómo es esto de las reproducciones de tus obras en la estación de subte? ¿Cómo surgió y técnicamente cómo se hace eso? Claro, mira, la convocatoria fue, bueno, llamaron a una productora, digamos, de que hacen producciones de arte, que se llama, espera que se me...
que después le cambiaron a naranja, de la Usina del Arte, perdón. Ah, sí, sí. La Usina del Arte, pues después le pusieron naranja contemporánea, pero después ahora volvieron a llamarse la Usina del Arte, por eso me mareé. Bueno, los llamaron a ellos me convocaron a mí y empezamos a estudiar, bueno, el tema de las imágenes, cuáles eran las imágenes que iban a ir en la estación. Bueno, una vez que están elegidas las imágenes, hubo que fotografiarlas de una manera especial, porque imagínate que la fotografía original por ahí tenía 40 centímetros, no menos, 25 centímetros, claro. Y la mayor reproducción es de 12 metros. Están hechas en plotter, es un ploteado de una imagen en varias partes, bastante complejo de realizar. Sí. Y bueno, se colocó un Durlock y arriba sobre este ploteado que está hecho en vinilo, ¿no? Claro. Pues son como unas gigantografías. Es impresionante. Sí, no, cuando yo las vi hasta me impresioné yo misma. Claro, sí. Y esto, bueno, el proyecto empezó el contrato lo firmé en agosto del 2011 y después, bueno, hubo algunos temas y se terminó la estación en mayo del 2012. Y bueno, hubo algunas filtraciones, cosas así técnicas, y por eso se inauguró recién ahora, ¿no? Claro. Así que, pero bueno, para mí es lo que ni lo soñé que me iba a suceder. No, la verdad ¿no? es que después de esto no sé a qué más podés aspirar, porque realmente es como un sueño. Sí, totalmente, la verdad, y además coincidió que en uno de las reproducciones está mi sobrino, y justo mi sobrino está acá, que vive afuera, sí, en España. Y pudo verse, o sea, me cerró todo, qué pero lindo, qué emocionante. Sí, la verdad que estoy muy feliz con eso, y es como un regalo del cielo, digo. Y aparte es como que es muy, muy emblemático, porque es estas imágenes tuyas, que son universales y singulares a la vez, en un lugar de tránsito, como es el subte, me parece como que tiene mucho que ver, que va justo. Claro, yo imaginaba a la gente esperando y mirando y que se hacía sus propias historias, ¿no? Y sí. ¿quién será? ¿Qué pasará? O mirando y mirándose, porque también se pueden ver reflejados. Claro, reflejados, porque son personajes cotidianos, ¿no? Claro. Lo que hablábamos de la familia, escenas de cotidianidad y familiaridad, ¿no? Exacto. Caro, Así bueno, que... la verdad te felicito, te agradezco muchísimo la comunicación. Contanos dónde podemos ver tu obra actualmente. Bueno, los que les contaba, mañana se inaugura una muestra que para mí es bastante experimental, porque además incorporé objetos que estoy haciendo en cerámica y bueno, es la galería, ya te digo, del Banco Nación, que es Rivadavia 325. Se inaugura mañana a las 12 del mediodía, un horario bancario, digamos, de 12 creo que de 12 a 14 horas. Va a estar la inauguración, después se puede visitar todos los días también, horario bancario de 10 a 13 horas. Y después, bueno, tengo... en esto que te decía de la hiperproductividad, voy a intervenir una plaza en la estación la estación Olivos, y eso lo empiezo a hacer el jueves 8. Perfecto. De ahora de agosto, y ahí, bueno, voy a intervenir en la plaza, los bancos, voy a hacer murales. ¡Ah, qué divertido! Sí, no, también me encanta. Aparte es realmente creativo, porque es salirte de... Bueno, es el volumen que estás buscando de alguna manera. Sí, es verdad, Marina, es verdad. Así que bueno, y tenés una página también. Sí, es www.carolinaantoniadis.com. Perfecto, Caro. Bueno, tu obra... Bueno, te felicito por el programa. Bueno, y vos también gracias. sos muy activa y en poco tiempo también has desarrollado un montón de obra y de cosas, así que bárbaro. Gracias. Sí, bueno, es un camino, ¿viste? Es un camino, y acá estoy remándola, tratando de crecer todos los días. Fantástico. Bueno, te mando un abrazo, Caro, y mil felicitaciones. Bueno, un beso grande y bueno, igualmente. Nos estamos viendo. Bárbaro. Abrazo. Gracias, saludos. Chau.